sentirán de hoy en adelante el respaldo poderoso de la ley, sin necesidad de andar buscando favores personales o simpatías de ocasión. Se acabó para muchos aquella deliciosa libertad que consistía en tratar a los trabajadores con espíritu patriarcal o caritativo, cuando no perverso, dictatorial o cobarde. El Código de Trabajo termina con esa falsa libertad beneficiosa para los poderosos y terrible para los desvalidos. Pero al terminar con la libertad de explotación económica y con la libertad de ultrapersonal, crea una nueva libertad que no es privilegio de un grupo, sino beneficio nacional. Esa nueva libertad que no ha existido en Guatemala es la igualdad ante la ley. Después del Código de Trabajo, vino la inauguración del ICS en enero de 1948, que cubrió el término del mandato de Arévalo a miles de trabajadores. Años más tarde, el 17 de junio de 1952, Jacobo Arben Guzmán entregaba a la clase trabajadora del país el decreto 900, marcando con ello las pautas para un desarrollo con justicia social, y en esa oportunidad nos dijo: confiero una gran importancia a la política económica, pero solo como un medio para lograr nuestros objetivos sociales. Toda la riqueza no vale la vida, la libertad, la dignidad del más humilde de los ciudadanos. Cuán equivocado estaríamos si confundiéramos los medios con el fin. Tuviéramos a la estabilidad financiera y al crecimiento económico como los objetivos supremos de nuestra política. Debemos distribuir esa riqueza para que quienes tienen menos y que son la inmensa mayoría se beneficien más, mientras que quienes tienen más y los que tienen menos y que son la inmensa mayoría se beneficien más, mientras que quienes tienen más y que son tan pocos se beneficien, pero en menor medida. Ese era el mensaje de Jacobo Arben Guzmán al momento de hacer la entrega del Seguro Social. El movimiento sindical indígena y campesino MSIG coincide con este pensamiento de los dos únicos presidentes democráticos que ha tenido Guatemala, y reitera la vigencia y actualidad del mismo, insistiendo en que es imposible referirse a la existencia de una verdadera democracia sin el impulso del desarrollo humano a través de cambios estructurales que garanticen la mejoría de las condiciones de vida de la población. Es decir, sin el impulso en condiciones básicas que garanticen para todos y todas un trabajo decente, extremo que no podrá ser una realidad hasta que en Guatemala se garantice la libertad sindical y una reforma agraria integral. La imposición de un modelo económico que deshumanice el sistema productivo y que bajo el argumento de la libre competencia ha especulado con la vida, la dignidad humana e incluso la propia subsistencia del planeta, ha engendrado una crisis mundial que se ha sumado a la crisis estructural que enfrenta el país y que ha conducido a un permanente y sostenido crecimiento de las condiciones de exclusión, pobreza y pobreza extrema que se convierten en el principal cuestionamiento al modelo de democracia existente en el país. Sin embargo, esta realidad al parecer no ha sido comprendida en su totalidad en Guatemala.
Los llamados a nivel mundial hacia la generación de condiciones de trabajo decente y hacia medidas de rescate ambiental parecen ser vistas como una necesidad ajena a las prioridades del país. Actualmente, el partido de gobierno UNE y sus aliados en el Congreso de la República, FRG, Gana, Unionista, Bancada Guatemala, están comprometidos con la ratificación del convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial, promoviendo modificaciones al Código de Trabajo, nuevas leyes laborales y reformas a las leyes laborales que en la práctica no son otra cosa más que la eliminación de los derechos adquiridos por los y las trabajadoras. La eliminación del salario mínimo para que el empleador pueda definirlo a su libre albedrío, sobre la base de una autonomía de la voluntad que solamente recrudece las desigualdades entre las y los trabajadores y su empleador. Nosotros preguntamos, ¿acaso el 50% de la población que gana menos del salario mínimo y el 80% que no gana tan siquiera el costo de la canasta básica vital ha podido negociar tan siquiera que se pague lo que es legal? ¿O acaso las mujeres que por el hecho de serlo son sometidas a pruebas de embarazo, acoso o salarios inferiores que tienen los hombres y han podido siquiera gozar de la protección de las leyes existentes, aún siendo tutelares? La autonomía, la dignidad y la defensa de los intereses de la población ha tenido para el movimiento sindical indígena y campesino un costo muy alto. De la misma forma que los mártires de Chicago, desde el año 2007 a la presente fecha, han sido asesinados, escuchen bien, 47 compañeros de las organizaciones que integramos el movimiento sindical indígena y campesino, sin que a la fecha haya existido investigación alguna que permita sacar de la impunidad estos hechos de sangre mediante la individualización, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cada día está siendo más debilitado y ha sido sometido a todo un proceso de desfinanciación. La mayoría de empleadores, tanto de la iniciativa privada como del sector público, y especialmente de las municipalidades, retienen las cuotas de los trabajadores y no las trasladan al IGS. O bien, no cancelan las cuotas patronales sin contar la deuda millonaria que el Estado de Guatemala tiene. Lo más grave de la situación es que estos empleadores son protegidos por los propios representantes de los trabajadores ante dicha instancia, quienes no solo han avalado la reducción de beneficios para los afiliados, sino que han mantenido silencio respecto a la solicitud del MSIG de información básica para hacer caer el peso de la ley sobre estos empleadores, garantizándoles con ello total impunidad. Y es precisamente este tipo de representación la que ha seleccionado el gobierno para los trabajadores en cada instancia, en donde se encuentran representados un sindicalismo dócil, dispuesto a participar y beneficiarse del proselitismo político permanente del actual gobierno, y dispuestos a vender los más elementales derechos de la población, generando paralelismo, penetración e intentos de debilitamiento y destrucción del sindicalismo autónomo, como el que actualmente padecen la CGTG, UNCITROAGUA y el SNTSG. Es por esta razón
que las organizaciones del MSIG han sido excluidas de estas instancias de diálogo porque hemos optado para mantener a toda costa nuestra autonomía y representar dignamente los intereses de la clase trabajadora. Durante este gobierno más que nunca hemos visto cómo los intereses de los sectores empresariales están mejor representados, mientras a los trabajadores se les garantiza condiciones de explotación en las maquilas. A Vestex se le garantiza en nombre de la crisis internacional económica millones de quetzales para su recuperación. Se nos ha negado como pueblos, especialmente como pueblos indígenas, aun y cuando representamos el 40% de la población, el derecho a decidir nuestro propio modelo de desarrollo, el derecho de consulta y demás derechos consagrados en el convenio 169 de la OIT. Evidencia de ello es el libre acceso y uso de los territorios indígenas que se garantiza a los diversos capitales y la exploración y explotación desmedida de los recursos naturales. Solo durante el gobierno de Álvaro Colón han sido otorgadas 26 licencias de exploración de recursos naturales, 15 licencias de explotación de recursos naturales y 7 licencias de recursos hídricos, todas ellas sin haber agotado el derecho de consulta respectivo. A la fecha, pese a que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, a instancias del movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco, le solicitó al Estado de Guatemala la suspensión de las operaciones de la cementera en San Juan Zacatepeques y de la mina Martín en San Marcos, y a pesar de las constantes movilizaciones de las comunidades, el gobierno de la República ha optado por imponer estados de excepción o de prevención para hacer prevalecer los intereses del capital transnacional, sea minero o de multinacional como Unión Fenosa. No cabe la menor duda que estos son los mismos intereses por los cuales los compañeros de Citra Petén se encuentran aún sin ser reinstalados en sus puestos de trabajo, de los cuales fueron despedidos por intentar ejercer sus derechos sindicales. Lamentablemente, para defender los intereses de estos sectores, se han prestado pseudo dirigentes sindicales, indígenas y campesinos, a los cuales el gobierno ha llamado los representantes de los trabajadores y de los pueblos indígenas, y quienes han sido testaferros de campañas millonarias en medios de comunicación social escrita apoyando la imposición o ampliación de proyectos de exploración y explotación de recursos en contra del derecho de consulta de los pueblos indígenas y del derecho a un medio ambiente sano. Para poner un ejemplo, veamos el caso de la Laguna del Tigre y Perenco. Para el MSIG, la perpetuación de todas estas condiciones pone en grave riesgo la democracia e institucionalidad del país, riesgo que no podrá ser